Una amistad rota y una vida en juego. Esto es lo que dejó un enfrentamiento de las maras contra el barrio 18, siendo lamentablemente los protagonistas de esta historia dos jóvenes que solo tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar incorrecto. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. En un barrio marcado por la pobreza y la violencia, dos jóvenes, Sofía y Valeria, crecieron juntas como amigas de la infancia. A pesar de las dificultades que enfrentaban a diario, su amistad era un refugio de alegría y complicidad en medio del caos que las rodeaba. Sin embargo, todo cambiaría en una fatídica noche, cuando el enfrentamiento entre las maras dejó terribles consecuencias para ambas. Sofía y Valeria vivían en vecindarios cercanos, separados por una calle que servía como frontera no escrita entre dos pandillas rivales. A pesar de las advertencias de sus familias sobre los peligros de cruzar el territorio enemigo, las dos jóvenes se veían regularmente, desafiando las tensiones que se acumulaban entre las pandillas. Una noche, durante una de sus escapadas secretas, Sofía y Valeria se encontraron en medio de un enfrentamiento entre las dos pandillas. Los disparos resonaban en la oscuridad mientras las dos amigas corrían para ponerse a salvo. Sin embargo, una bala perdida alcanzó a Valeria en el hombro, haciéndola caer al suelo con un grito de dolor. Sofía, desesperada, se arrodilló junto a su amiga herida, tratando de detener la hemorragia mientras las lágrimas corrían por su rostro. La ambulancia llegó rápidamente y Valeria fue llevada de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon para salvar su vida. Por suerte, Valeria sobrevivió, pero la bala había dañado nervios importantes en su hombro, dejándola con secuelas permanentes. El incidente dejó a ambas jóvenes traumatizadas y con cicatrices físicas y emocionales que perdurarían para siempre. Para Sofía, la culpa y la angustia por lo sucedido fueron abrumadoras. Se culpaba a sí misma por no haber evitado que Valeria fuera herida, y se preguntaba si su amistad podría sobrevivir a la tragedia. Por su parte, Valeria luchaba con sentimientos de resentimiento y amargura hacia las pandillas que habían causado su sufrimiento. Antes del incidente había soñado con estudiar y salir adelante, pero ahora se veía limitada por las secuelas físicas de la bala que la había herido. A medida que pasaban los días, la amistad entre Sofía y Valeria se volvió más tensa. Ambas se enfrentaban a sus propios demonios internos, y la comunicación entre ellas se volvió cada vez más difícil. A pesar de sus esfuerzos de superar la tragedia juntas, la brecha entre ellas parecía cada vez más insalvable. Con el tiempo, Sofía y Valeria tomaron caminos separados. Sofía se sumió en una espiral de culpa y autoodio, mientras que Valeria encontró consuelo en la compañía de otros sobrevivientes de la violencia de las pandillas. Aunque ambas siguieron adelante con sus vidas, el recuerdo de aquella noche fatídica y sus consecuencias seguía presente en sus corazones, recordándoles la fragilidad de la vida y la brutalidad de la violencia que las rodeaba. ¿Se podría decir que estos enfrentamientos entre los Mara era algo común? Los enfrentamientos entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 eran desafortunadamente algo común en muchas comunidades de El Salvador y otros países de Centroamérica. Estas pandillas, que surgieron en los Estados Unidos entre los jóvenes inmigrantes centroamericanos, se expandieron rápidamente en la región y se convirtieron en una fuerza dominante en muchas áreas urbanas. La rivalidad entre las dos pandillas era intensa y a menudo se manifestaba en enfrentamientos violentos por el control de territorios, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Estos enfrentamientos no solo causaban daño a los miembros de las pandillas, sino que también tenían un impacto devastador en las comunidades en las que operaban, generando miedo, violencia y pérdida de vidas. Los enfrentamientos entre las pandillas se caracterizaban por su brutalidad y su falta de consideración por la vida humana. Muchas veces los civiles, incluidos niños y ancianos, resultaban atrapados en medio de la violencia, sufriendo las consecuencias de una guerra que no era la suya. En muchos casos, estos enfrentamientos eran alimentados por la rivalidad y la venganza, con pandilleros buscando vengar afrentas pasadas o defender el honor de su pandilla. Sin embargo, detrás de esta violencia desenfrenada, también había factores más profundos, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social, que contribuían al reclutamiento de jóvenes en las pandillas y alimentaban el ciclo de la violencia. Los 3 peores sucesos que han dejado estos enfrentamientos. Número 1. Masacre en un barrio marginal. En uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de El Salvador,
miembros de la Mara Salvatrucha irrumpieron en un barrio marginal controlado por el Barrio 18 en busca de venganza. Lo que siguió fue una masacre brutal en la que decenas de personas, incluidos mujeres y niños, fueron asesinadas a sangre fría. La masacre dejó una comunidad devastada y horrorizada por la violencia sin sentido que había presenciado. Los sobrevivientes quedaron traumatizados de por vida, y muchos perdieron a familiares y amigos cercanos en el ataque. Este suceso fue un recordatorio escalofriante de la brutalidad de los enfrentamientos entre las pandillas y el impacto devastador que tenían en las comunidades más vulnerables. Número 2. Asesinato de líderes comunitarios. Otro suceso trágico fue el asesinato de líderes comunitarios que intentaban mediar y buscar soluciones pacíficas para detener la violencia entre las pandillas. Estos líderes, valientes hombres y mujeres, que se dedicaron sus vidas a servir a sus comunidades, fueron blanco de la violencia de las pandillas que veían en ellos una amenaza a su poder y control. El asesinato de estos líderes dejó a las comunidades sin voz y sin defensa, y envió un mensaje escalofriante a aquellos que se atrevían a desafiar el status quo de violencia y terror impuesto por las pandillas. Fue un golpe devastador para aquellos que aún creían en la posibilidad de un cambio pacífico y en la construcción de un futuro mejor para sus comunidades. Número 3. Secuestro y desaparición de jóvenes. Uno de los sucesos más desgarradores fue el secuestro y desaparición de jóvenes que se vieron atrapados en medio de los enfrentamientos entre las pandillas. Muchos de estos jóvenes eran reclutados por las pandillas a una edad temprana y se veían obligados a participar en actos de violencia para demostrar su lealtad. Muchos de estos jóvenes nunca fueron encontrados y sus familias vivieron una agonía de no saber qué les había pasado a sus seres queridos. El secuestro y la desaparición de estos jóvenes fue un recordatorio sombrío de la crueldad y la inhumanidad de los enfrentamientos entre pandillas, que no tenían reparos en destruir vidas jóvenes y prometedoras en su búsqueda de poder y control. Número 4. Desplazamiento forzado de comunidades. Uno de los impactos más devastadores de los enfrentamientos entre las pandillas ha sido el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus pertenencias debido a la violencia y la intimidación de las pandillas. Estos desplazamientos han tenido un impacto profundo en las comunidades afectadas, que han perdido no solo sus hogares, sino también sus lazos comunitarios y su sentido de seguridad. Muchos desplazados han tenido que enfrentar la difícil tarea de reconstruir sus vidas desde cero, lejos de todo lo que conocían y amaban. Número 5. Aumento de la violencia de género. Otro suceso preocupante ha sido el aumento de la violencia de género relacionada con los enfrentamientos entre las pandillas. Las mujeres y las niñas se han convertido en blancos frecuentes de violencia sexual y física por parte de pandilleros que buscan intimidar a sus enemigos y afirmar su poder. Esta violencia ha dejado a muchas mujeres y niñas traumatizadas y con cicatrices físicas y emocionales que perduran mucho tiempo después de los enfrentamientos. Además, ha creado un clima de miedo e inseguridad para las mujeres en las comunidades afectadas, que a menudo se ven atrapadas en medio de la violencia sin tener a dónde acudir para pedir ayuda. Número 6. Impacto en la salud mental. Los enfrentamientos entre las pandillas también han tenido un impacto significativo en la salud mental de las personas afectadas. El constante miedo a la violencia, la pérdida de sus seres queridos y la incertidumbre sobre el futuro han llevado a un aumento en los problemas de salud mental, como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Muchas personas en las comunidades afectadas han tenido que lidiar con el trauma de la violencia de manera constante, lo que ha afectado su capacidad para funcionar en la vida diaria y para mantener relaciones saludables. Además, la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados ha hecho que sea aún más difícil para las personas afectadas buscar ayuda y apoyo. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¿En algún momento uno de estos enfrentamientos le costó la vida a una familia de un líder importante? La respuesta es sí, y para ello debemos remontarnos a la historia de Juan. Juan había dedicado su vida a trabajar por el bienestar de su comunidad, tratando de encontrar soluciones pacíficas para detener la espiral de violencia que había consumido a tantos jóvenes. Un día, mientras Juan se encontraba en una reunión con otros líderes comunitarios discutiendo estrategias para reducir la violencia, un grupo de pandilleros irrumpió en su hogar. Armados y decididos, exigieron ver a Juan, a quien consideraban un traidor por intentar mediar entre las pandillas.
Juan, preocupado por la seguridad de su familia, se entregó a los pandilleros para proteger a sus seres queridos. Los pandilleros, furiosos por lo que consideraban una traición, llevaron a Juan a un lugar desconocido. Mientras tanto, en su hogar, su familia, compuesta por su esposa, su hijo adolescente y su hija pequeña, quedó a merced de los pandilleros. Sin piedad, los pandilleros los asesinaron, dejando atrás un rastro de dolor y sufrimiento que devastó a toda la comunidad. La noticia de la tragedia se propagó rápidamente, causando indignación y conmoción en la comunidad. Juan, quien había dedicado su vida a proteger a los demás, no pudo salvar a su propia familia de la brutalidad de las pandillas. Su sacrificio y su valentía en busca de la paz se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia y la injusticia en la comunidad. La muerte de la familia de Juan tuvo un impacto profundo en la comunidad y en aquellos que habían trabajado junto a él por un futuro mejor. Su sacrificio no fue en vano, ya que su muerte inspiró a otros a seguir luchando por la paz y la justicia en un entorno dominado por la violencia de las pandillas. A pesar de la tragedia, la comunidad se unió en solidaridad para honrar la memoria de Juan y su familia. Se organizaron marchas y protestas pacíficas para exigir justicia y poner fin a la violencia de las pandillas. El legado de Juan y su familia perduró en el corazón de la comunidad, recordándoles que la paz y la justicia valen la pena luchar, incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué ha dicho Bukele sobre estos enfrentamientos? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha abordado los enfrentamientos entre pandillas en varias ocasiones, expresando su preocupación por la violencia y el impacto que tiene en la sociedad salvadoreña. Bukele ha destacado la necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia de pandillas como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social, y ha propuesto medidas para mejorar la seguridad y promover la inclusión social. Bukele ha promovido programas de prevención del delito y rehabilitación de pandilleros, así como medidas para fortalecer las instituciones de seguridad y mejorar la coordinación entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. También ha abogado por un enfoque integral que aborde las causas profundas de la violencia de pandillas y brinde apoyo a las comunidades afectadas. En sus discursos y declaraciones, Bukele ha subrayado la importancia de trabajar juntos como una sociedad para superar los desafíos que enfrenta El Salvador, incluida la violencia de pandillas. Ha llamado a la unidad y a la solidaridad para construir un futuro mejor para todos los salvadoreños, independientemente de su afiliación política o pandillera. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.